Hermanos, Satanás es el gran engañador. Dice la Escritura, ahorita lo vamos a leer en Juan 8:44. Juan 8:44, la Biblia dice que él es mentiroso y padre de mentira. Él es el gran engañador. Y él, Satanás, siempre está tratando de falsificar y adulterar la palabra de Dios. Él es engañador. Juan 8:44 dice la Escritura, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El don de discernimiento de espíritus, hermanos, es, para los que toman nota, ¿qué significa el don de discernimiento de espíritus? Es reconocer espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas y erróneas. Doctrina significa enseñanza. Reconocer espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas y erróneas. Este don de discernimiento de espíritus es la habilidad de decir la diferencia entre doctrina verdadera y doctrina falsa. Hermanos, observamos ustedes y yo que es de suma importancia conocer las Escrituras para tener un discernimiento de espíritus. Porque estamos diciendo, yo tengo que, si el Señor Jesús, más bien, bueno, el Espíritu Santo es Dios, es un solo Dios, pero que existe eternamente en tres personas. Y el Espíritu Santo ya asignó ese don en mi vida. Tengo que desarrollarlo, lo hemos venido viendo. Entonces es de suma importancia conocer las Escrituras, aquí y aquí, mente y corazón, o corazón, hermanos, mente, porque si no, ¿cómo voy a identificar una doctrina errónea? ¿Cómo voy a identificar entre la verdad y lo erróneo, entre la verdad y la mentira? ¿Cómo la voy a identificar si no tengo el conocimiento de las Escrituras? Segunda de Timoteo 3:16, precioso versículo, segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y luego agrega, y útil. La Escritura es útil, es benéfica. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Sí dice así? Este versículo fue el versículo de toda mi vida en la escuela dominical. Cuando ya finalizábamos la clase de escuela dominical general, el texto de despedida era 2 de Timoteo 3:16. Como aquí decimos Juan 14:6, Salmo 118:24. Allá era 2 de Timoteo 3:16 al finalizar la escuela dominical. Entonces, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este don de discernimiento de espíritu, hermanos, Pedro lo ejerció. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Por eso Satanás es mentiroso, es engañador, es padre de mentira. ¿Quién puso eso en Ananías? Satanás, para mentir al Espíritu Santo. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, el don de discernimiento de espíritu, él, hermanos, sabía identificar muy bien. Estaba lleno del Espíritu Santo. Acompáñeme a 1 de Juan 4:1. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, observen este versículo. No creáis a todo espíritu. Observen que espíritu está con E minúscula. Sino probad, esta es la palabra clave, ahorita la explicamos. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es lo terrible. El mundo está lleno de falsedad, de falsos espíritus. O sea, Satanás existe. Los demonios existen. Él es el príncipe de este mundo por boca del Señor Jesucristo. Él dijo, Él es el príncipe de este mundo, sí.
por un breve de tiempo, Él tiene cierto poder por un breve de tiempo, pero el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso, es el Creador de todas las cosas. Él es el Creador incluso de Él mismo. Él es una criatura. Probad. Este versículo dice, no creáis, y lo dice, probad. Esta palabra se traduce, someted a prueba toda enseñanza. Observen, enseñanza, discernimiento de espíritus. Sometan a prueba toda enseñanza mediante la comparación con las Escrituras y aprobar o rechazar tal enseñanza. Era lo que decían los hermanos de Berea. Pablo les predicaba, el mismo apóstol Pablo, pero dice la Biblia, ¿verdad? Hermanos, ¿qué dice la Escritura? Ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Enseñanza, doctrina, probad. Si verdaderamente la enseñanza, o sea, yo escucho una enseñanza aparentemente de la palabra de Dios, dicen, es que habló de Dios. Pero el verdadero creyente, hermano, que tiene el Espíritu Santo, porque somos todos los que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Eso no le quepa la menor duda. No hay una segunda experiencia. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo escucho, usted pone la televisión, usted pone el YouTube en su casa y dice, voy a poner una prédica de la hermana y el hermano fulano de tal, y usted está escuchando. El verdadero creyente inmediatamente dice, a ver, ¿qué dijo? Identificó la doctrina falsa, lo comparó usted, lo sometió a prueba, comparó con la Escritura, dice, eso no es verdad, eso es un error. Estamos llenos de eso. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, hermanos, hay personas que andan por la vida cristiana con ese supuesto don. ¿En qué manera? Ven espíritus en cada lugar. Hermano, vi una serpiente que se metía, se lo digo porque me lo han dicho, y vi una serpiente, hermano, que entró por este lado y se metía. Y vi una mancha negra que salió de no sé dónde, ¿verdad? Lo más extraño de todo eso es que ese tipo de personas que dicen tener ese don, entre comillas, no quieren la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, solamente podemos identificar el error cuando amamos la verdad y tenemos la verdad en nuestros corazones. Se requiere el estudio diligente de las Escrituras para ejercer este don. ¿Escuchamos? Se requiere el estudio diligente de las Sagradas Escrituras para, hermanos, ejercer este don de discernimiento de espíritus. Usted lo tiene, ¿verdad? Me refiero, aquel que lo tenga, hermano, lo tiene que estar desarrollando. Identifica el don de discernimiento de espíritu. No tiene nada que ver con cosas místicas, etc. No. ¿Está usted de acuerdo? ¿Tendremos el don? ¿Usted lo está ejerciendo si es que lo tiene? Hermanos, 1 Corintios 12:10, volvemos a 1 Corintios 12:10. El Señor nos ayuda a terminar. ¿Está bien, hermanos? Nomás un amén. 1 Corintios 12:10. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Estoy en este don. Para los que toman nota. ¿Están aquí? Estas palabras griegas corresponden a, o sea, diversos géneros de lenguas, según la traducción griega es idiomas extranjeros y su traducción. Síganme con cuidado, para eso venimos a la casa de Dios, para recibir su palabra y ser instruidos en la verdad. Idiomas extranjeros y su traducción. Estos dones o señales temporales cumplieron la función de autenticar la verdad de Dios y de aquellos que la predicaban. Lo dijimos en las primeras 2 sesiones, me parece. Era autenticar al verdadero Mesías y a los apóstoles que el Señor Jesucristo les dio autoridad. ¿Todo bien? Entonces, diversos géneros de lenguas
es idiomas extranjeros y su traducción. Y este don, hermanos, se identifica en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 12. Pero vamos a Hechos 2, versículo 4. Acompáñenme Hechos 2, 4. ¿Quién no conoce este versículo? Hechos 2, 4. Mire lo que dice la Escritura. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche, pero escuchemos. Otras lenguas es lenguas conocidas, no expresiones extáticas o alguna verborrea extática sin sentido. ¿Me escuchó? Esos hermanos, el Espíritu Santo, fue la promesa de Jesús, no salgan, pero ellos estaban unidos en oración, ¿lo recuerdan? Viene la promesa porque nuestro Dios lo que cumple, lo que promete lo cumple. Pero ellos estaban unidos en oración. Esas otras lenguas eran lenguas conocidas, no expresiones estáticas ni alguna verborrea estática. Versículo 6, Hechos 2, versículo 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, pero escuche, no confusos de que no entendían, sino que porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, la confusión no era de no sé qué están hablando, no, estaban confusos porque si la hermana era de otro dialecto, otra lengua, y yo decía, la hermana está hablando mi dialecto, pero yo la entiendo, ¿cómo es posible que ella esté hablando mi idioma? Esa era la confusión. Estaban hermanos sorprendidos. ¿Sí me sigue? Hablaban en su propia lengua, escuche. A medida que los creyentes hablaban, cada peregrino que se encontraba en medio de la multitud reconocía el idioma o dialecto de su otro país. ¿Escuchó? ¿Y qué mensaje daban cuando hablaban en otras lenguas? Porque si yo escuchaba al hermano, al otro hermano, y cada uno decía, él habla mi idioma, etcétera, y así, pero todos entendían. ¿Y qué era lo que hablaban? Hechos 2, versículo 11. Mire que aquí estoy resumiendo prácticamente porque habla de todos los idiomas, del versículo 7 en adelante. Pero en el versículo 11, Hechos 2, 11 dice, cretenses y árabes, ¿verdad? ¿Hay algún árabe aquí, un hermano árabe por aquí? ¿No? Sí existen, ¿verdad? ¿Se fijan? Conocidas las lenguas. Les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Escuche, los creyentes que estaban hablando en otras lenguas citaban pasajes, escrituras del Antiguo Testamento y hablaban de las obras de Dios a favor de su pueblo. Por eso cuando hablaban en otras lenguas no hablaban cualquier cosa. Y mire, Pablo lo describe con detalle en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 39. Y quiero que veamos, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Estoy en este don de lenguas e interpretación de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. ¿Ya está ahí en su Biblia? Usted me sigue con su vista. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, que es lo que estamos viendo. Pero sobre todo que profeticéis ahora. Sobre todo que profeticéis. Recuerdan ustedes que el don de profecía es proclamar, hablar en público la palabra de Dios. Profetizar no es anunciar el futuro. Profetizar es anunciar en público, proclamar en público la palabra de Dios. Porque ya no hay nada nuevo que debamos decir. Dijimos, las escrituras se cerraron, se completaron más bien. Ya no hay que agregarle, ya no hay que quitarle, solamente hay que proclamar en público el mensaje que ya ha sido dado. De hecho, la palabra predicador o el significado de predicador significa vocero público. El predicador, el que dice ser predicador, solamente comunica un mensaje que ya ha sido dado, que son las escrituras. Eso es lo que hace un predicador. Entonces dice Pablo, sobre todo que profeticéis. Este don espiritual de profetizar debe ser deseable en la vida de la iglesia. ¿En qué sentido? ¿O por qué debe ser deseable? El don de profetizar. Estoy en don de lenguas, pero escuche.
¿Por qué? Porque sirve, el don de profetizar o de profecía, sirve de una manera que las lenguas no pueden. Porque el don de profecía es una manera, es un don que se utiliza o es para edificación de toda la iglesia, porque el que dice que el don de profecía, ¿qué es lo que está hablando? La palabra de Dios va a ser edificado toda la iglesia. Mucho más que las lenguas, dice Pablo. Versículo 4, 1 Corintios 14, versículo 4. Mire qué hermoso es esto. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica la iglesia. Ahora, mire hermano, ahora sí que me detengo rápido. No voy a entrar en un detalle tan exhausto, por así decirlo, porque lo haré en su momento respecto a esto de 1 Corintios 14, versículos 1 al 39, que es una enseñanza, hermanos, tan especial, hermosa. Porque le dicen, ya ves, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Ahí toda hay una traducción, hermanos, que cuando pasa eso, quiere decir que la persona está hablando con otras deidades y no con el Dios mismo. Y no voy a entrar en ese tema ahorita, porque es mucho. Y Pablo dice, pero el que profetiza, en otras palabras, el que habla la palabra de Dios, edifica la iglesia. Así mismo se edifica, dice Pablo. Y ahora, manera de pregunta, ¿así mismo se edifica el que habla en lenguas? Pablo se refiere a una palabra, corrijo, Pablo se refiere a una palabrería insensata y con cierto sarcasmo. Uy, si no sé si soy yo que estoy muy cerquita aquí. Perdón, pero en la pantalla se ve muy lejos todo, pero aquí estamos así, ¿verdad? Si se da cuenta, estamos aquí todos bien cerquitas. Vuelvo a decir, cuando Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, de una manera sarcástica Pablo dice, esto es una palabrería insensata, porque llama la atención de su carácter egoísta al decir que sirve para algún tipo de edificación propia. Dice, hermano, no lo entiendo. Ahorita llegando a su casa, vuelve a poner la predicación. Y le pone pausa. Y dice, a ver, y le vuelve a regresar. ¿Está bien? No estoy enojado. Pablo dice, es una manera egoísta al decir que solamente yo me edifico, algo personal, pero esta edificación ilícita del ego solo produce más orgullo, y eso es lo que ha pasado. Dice, yo hablo en lenguas, pero yo hablo sola y con Dios. No, o sola, o solo, quiero decir, sea mujer u hombre. Versículo 6, Primera de Corintios 14, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, dice Pablo, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice Pablo, si yo llego con ustedes y empiezo a hablar en lenguas, pero no les hablo con revelación, no una revelación nueva, con la revelación de la palabra. No les hablo con ciencia, con conocimiento de la palabra. No les hablo con doctrina, con enseñanza de la palabra. ¿Qué aprovechamiento hay? Yo llego hablando en lenguas, en otras lenguas, pero no les hablo la palabra, dice Pablo. Es decir, ni aunque Pablo como apóstol de Jesucristo hablara en otras lenguas, eso no traía beneficio espiritual a una congregación. Dice amén. ¿Está usted de acuerdo en eso? Y solamente digo dos cosas. Si el que supuestamente habla en otras lenguas, uno, si habla en lenguas debe someterse a una interpretación, porque estamos en el don de lenguas e interpretación de lenguas. Si alguien dice, yo hablo en lenguas, debe usted, supuestamente, aclaro, debe someterse a una interpretación de lenguas. Y dos, debe edificar a la iglesia. Si es que lo que usted está hablando, entonces vamos a ver si edifica la iglesia o no. Si es que usted tiene ese don, aparentemente, insisto, lo dije al inicio, dones temporales. Versículo 9 y 10. Estamos casi viendo el contexto. 1 Corintios 14, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien que comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? 1 Corintios 14, 9. No se me tuya, no se me entuma. Más que yo estoy más entumido que algunos de ustedes. ¿Están aquí?
Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si aparentemente estás hablando en lenguas, en otras lenguas, debe ser comprensible. Versículo 10. Y Pablo cierra de una manera maravillosa, al menos esto. Tantas clases de idiomas como en Hechos 2. Hay tantas clases de idiomas seguramente en el mundo y ninguno de esos idiomas carece de significado. ¿Dice amén? Los hermanos que están en Arabia seguramente, ahorita leímos árabes. Los hermanos que están allá, ha de haber hermanos en Cristo. No les entendemos nosotros. Bueno, yo no, ¿verdad? Al menos que usted, ¿alguien ha estudiado aquí ese idioma? ¿Sabe inglés? What's the matter you? ¿Qué dijo? Pues nomás yo sé decir bye. Goodbye. Y luego le pone, a ver, escríbele bye y pone V-A-I latina. Es todo lo que digo, ¿verdad? Hay hermanos que están en Estados Unidos, ¿verdad? Que nos están viendo en la transmisión. Ay, qué presumido, hermano. Es que ahí ponen los hermanos. Bueno, desde ahorita, hermanos, good morning. ¿Verdad? Dice Pablo, seguramente hay muchos idiomas en el mundo, seguramente, y ninguno de ellos carece de significado. Con cuánta mayor razón el asunto de hablar en otras lenguas. ¿Cómo podemos resumir el don de lenguas e interpretación de lenguas? Si es que usted lo tiene, dicen. El don verdadero de lenguas nunca fue una palabrería extraña, sino lenguaje que podía traducirse. Y escuche esta parte. Se trata de comunicar, no de impresionar y mucho menos confundir. ¿Dice amén? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, hermanos, ay, hermano, es que yo lo quiero pedir. Mire, ahorita vamos a entrar a los dones que nadie quiere, hermano. ¿Está listo? No, hermano. Es que, como me dijeron aquella vez, ¿verdad? Yo no voy a ir a ese estudio porque ese pastor, yo no digo porque a mí me quiere que me llamen pastor. Así algunos hermanos dicen, hermano, como me digan, ¿verdad? Algunos, ahí viene don Gerardo, ¿verdad? Me siento mi abuelito, porque así me dicen algunos. Digo, ay, ya voy así, ya me siento, ¿cómo está? Dios le bendiga, hijo mío. Yo no voy a ir porque ese no habla en lenguas. ¿Y qué cree que hice yo? Ay, ¿por qué? No, no, Señor. Lo raro de todo eso es que nada más andan, y no lo digo, hermanos, como con soberbia. Ese tipo de personas no quiere la enseñanza de la palabra. Dicen, ¿para qué clase escuela dominical? ¿Para qué enseñanza? No hay, es demasiada enseñanza lo que hay ahí. Pues eso es lo que enseña la palabra. El pastor tiene que predicar, tiene que enseñar. La iglesia no se va a edificar, usted y yo no vamos a crecer aparentemente con ese supuesto don. Y digo supuesto que el que supuestamente lo tiene. Usted y yo sabe cómo vamos a crecer espiritualmente con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso muchos hoy hablan aparentemente, ¿verdad? Y en las transmisiones, y lo digo con mucho respeto, se ponen a hablar en otras supuestas lenguas y eso impresiona, y sobre todo a los nuevos dicen, ¿qué es esto? Dicen, wow, ¿viste que está bien lleno del Espíritu? Lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu Santo. No 5 días, todo el tiempo. Ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu Santo. O mantenerte lleno. Don de lenguas e interpretación, hermanos. Debemos mucho más preferir hablar en público la palabra de Dios. Por eso yo decía en algunos comentarios anteriores, usted lo va a ver en la transmisión, que estamos hablando en nuestra mesa. ¿Estamos proclamando la palabra de Dios? Usted con su familia, sus hijos, nietos, con sus amistades, ¿está proclamando la palabra de Dios? ¿Estaremos proclamando?
Vamos a entrar a los dones. Romanos capítulo 12. Acompáñeme su Biblia. ¿Trae su Biblia? Amén. Romanos 12. Vamos ahora a Romanos 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, hermanos, observen este versículo, según la gracia, no según nosotros. Versículo 7. O si de servicio, en servir. Hasta ahí. Estoy en este don ahora, don de servicio. Don de servicio. Servicio. Se deriva de la misma palabra que describe a un diácono o diaconisa. Diácono significa servir o servidor. Todas las áreas de la iglesia. Y una vez creo que pregunté aquí, el año pasado compartimos un tema aquí que se llamó Ministerios del Espíritu Santo. Y ahí está también. Y yo preguntaba, ¿quién quiere ser diácono? Servidor. ¿Y qué hace un diácono? Sirve en todo lo que le pongan. Literalmente servir. Es que, hermano, estoy sirviendo las mesas, etcétera. En las mesas, eso es un diácono. Y no todos quieren eso. Casi nadie. Y es una referencia a las personas que sirven y se describe a los que ayudan. ¿Dónde servicio? Ahora, hermano, no es para estar, volví a recordar 1 Corintios 12, Romanos 12, qué hermoso los dones del espirituales. Hermanos, vayamos identificándonos. No es posible que digamos, ya tengo 25 años en el cristianismo, 30, 10 y diga, no sé cuál es mi don. El Espíritu Santo ya lo asignó y mire, yo sé que algunos de ustedes ya están, este es mi don, ahora lo entiendo o lo estoy volviendo a confirmar o lo confirmo. Porque lo he visto, lo estoy ejerciendo, lo veo en mi vida. ¿Quién quiere este don de servicio? Venga a la campaña porque tenemos al predicador que trae que con el don de servicio. No, ese no. Ese no. No. Ese no vende, hermano. Los que ayudan. ¿A cuánto les gusta ayudar? Dos amenes. ¿Será por el frío tembloroso? Amén. Es mejor estar aquí en la casa del Señor. ¿Verdad? Ya después saliendo, mire, ahorita si quieren nos vayamos aquí afuera, está el solecito. Y ahí si quieren nos podemos a platicar todos ahora sí, ¿verdad? Para que nos dé el calorcito y ahora sí, qué rico, ¿verdad? Ahorita nos salimos. Hechos 20:35, el multicitado Hechos capítulo 20 versículo 35. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es recibir que dar que recibir. Hermano, deme un ejemplo. A ver, ¿a poco en la Biblia había mujeres que servían? Tabita, ¿recuerdan a Dorcas? Hacía buenas obras, limosnas y con sus manos hacía vestidos. ¿Alguien tiene esa habilidad de las hermanas? Bufandas, no, en este tiempo fui hasta me hice unas pantuflitas, hermano, mira qué bonito. Gloria a Dios. Pero nomás para mí. Hechos 9, versículo 36. Qué hermoso ejemplo, hermanos, de esta mujer. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Recuerdan qué significa? Gacela. ¿Cuántas hermanas, mujeres gacelas hay aquí? Gacela. ¿Qué tal? Versículo 39. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía.
Versículo 39, Hechos 9, versículo 39. Levantando entonces Pedro, fue con ellas y cuando llegó la llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, porque recuerdan que había muerto. ¿Qué hacía Dorcas? ¿Usted cree que la hermana Tabita tenía el don de servir? Dígame la verdad. Wow. Lidia. Tomé dos ejemplos de dos mujeres. Hermanos, en Hechos 16, Hechos capítulo 16, recuerdan que la Biblia dice en Hechos 16, 14 que había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira, Hechos 16, 14, que vendía púrpura. Pero esta mujer estaba adorando a Dios cuando el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, dice Lidia, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lo que pasa que al hacer púrpura iba dirigido a un sector, hermanos, de personas con un poder adquisitivo mayor. Y eso probablemente le hacía tener una casa grande, tanto como para hospedar un equipo ministerial como el del apóstol Pablo. Y ella lo hizo. Pregunta, ¿Lidia tenía el don de servicio? ¿Qué estoy haciendo yo? Este don está vigente. No, se me hace que sí, ya no, hermano. ¿Serio? Se me hace que sí, ya no, hermano. El de milagros. El de los actos divinos contrarios a la naturaleza. Ese yo quiero. Ah, no podemos con este, hermano. Dije no podemos, no dije no pueden, me incluyo. No podemos con este. Y queremos el de la verdad, hermanos. Tratando de servir, voy a cerrar este don de servicio. Tratando de servir a Dios en todo. En todo. Escúcheme, hermano. Lo digo a título personal. Yo no creo que el Señor Jesús en aquel día que yo esté delante de Él, porque vamos a estar todos delante del Señor, pero de manera individual, tú, usted, no va a ser en grupo, no va a ser en familia. Yo no creo que el Señor me diga, hijo, exageraste en servirme. Exageraste, hijo mío, en servirme, en ir allá, predicar allá, en servir en la iglesia. Exageraste, hijo mío, no era para tanto. Hijo mío, exageraste en predicar la palabra, exageraste en hacer algo para los hermanos, exageraste en servir a los hermanos, exageraste, no era para tanto el servir. ¿Usted cree que el Señor Jesús me va a decir eso, nos va a decir eso en aquel día? Exageraste servir con tus manos a otros. Exageraste en apoyar a alguien con tus recursos a otros. Yo me estoy gozando, hermano, no sé usted. Este don está más vigente de lo que usted se puede imaginar. Vamos al don de enseñanza, Romanos 12, versículo 7. Romanos 12, 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Este don está vigente también. Don de enseñanza. Este don es para interpretar, vuelvo a decir, es el don de la enseñanza, es el don para interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la palabra de Dios. El don de la enseñanza.
La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal del pastor, del obispo o del anciano. Es el deber principal. ¿Lo escuchó? El don de la enseñanza es el deber principal. En otras palabras, Dios nunca ha llamado a alguien al ministerio, al pastorado, a la predicación y que ese hombre diga, yo no predico, pero soy pastor. Tú no eres pastor si no predicas y enseñas la palabra. ¿Me escuchó? Él no puede, hermanos, contradecirse el Señor. Si se lo digo es por algo. Y no es un asunto de, no somos jueces de nadie, pero a lo largo de años dicen, él es el pastor, pero él no predica aquí. Él trae invitados, 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 invitados. Él no es un pastor. Porque Dios al que llama lo capacita, pero para enseñar y predicar su palabra al rebaño. Los pastores de una iglesia deben tener sí o sí el don de la enseñanza. Y esto no es un asunto de emociones. Yo sé que yo enseño la palabra, hermano. Nomás duré 3 meses, pero no, dije, no, yo ya no puedo con esto. No lo tenías el don de la enseñanza. Es un asunto, hermanos, de permanencia y consistencia. Primera de Timoteo 3, versículo 2. Primera de Timoteo 3, 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Obispo significa supervisor y va dirigido al pastor. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y luego que añade, apto para enseñar. Ahora aquí lo volvemos a decir. El llamado primordial al pastorado es al varón. No es asunto de machismo y no vamos a entrar en ese tema ahorita. Usted ya lo sabe. Es que yo vi, hermano, que allá, bueno, puede haber ciertas cosas ahí, falleció el hermano, más bien, corrijo ese término porque no me gusta usarlo ni lo uso. Pues el pastor partió a la presencia del Señor y entre tanto pues la hermana empezó, sí, de momento, pero tenemos que inmediatamente corregir el camino. Es al varón. Y cuando dice marido no es a la mujer, no solamente no se refiere al estado civil, escuche, sino se refiere a una pureza respecto a la palabra, porque si fuera requisito estar casado para ser pastor, el mismo Pablo habría quedado descalificado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Pablo era un hombre idóneo y fiel al Señor para enseñar a otros y lo hizo. Pero se encarga esto. Y sabe una cosa, hermanos, hay una grande diferencia entre ser un buen motivador o buen director de una iglesia a ser un verdadero maestro de la palabra. Hay una grande diferencia. Le voy a hacer este comentario para aquellos que son buenos directores de iglesias, pero no pastores, no maestros. Estoy en el don de la enseñanza. Son buenos directores. De hecho, algunos así les llaman ahora. Director. Ya no fue pastor. Cuando no hay enseñanza, o sea, enseñanza de la palabra. Cuando no hay enseñanza se convierten en ovejas gordas que solamente toman, pero nunca viven la vida cristiana. Pues ¿qué vida cristiana puedes vivir si no recibes instrucción cristiana? Aquellos que no se les enseña la palabra, aquellos que no se les enseña o no se les da doctrina, solamente se emocionan, se activan, pero no tienen profundidad o entendimiento de lo que hacen. Y pronto se agotarán, rápidamente se van a agotar y trabajarán de maneras equivocadas. Muchos laicos maduros, calificados, tienen este don de la enseñanza, laicos, nunca recibieron una instrucción teológica. Pedro, el apóstol Juan, eran del vulgo, nunca recibieron una instrucción teológica, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo.
No estoy diciendo no vayan a estudiar a la escuela de teología. Ay, hermanos. Muchas iglesias hoy están siendo pastoreadas por hombres que ni siquiera fueron a una escuela teológica, pero son hombres calificados porque Dios, el Espíritu Santo, los capacitó para la enseñanza de la palabra. Hay diversas operaciones o trabajos dentro de la iglesia. Hay maestros de escuela dominical, hay hermanas en el departamento de niños de escuela dominical. Eso. Pero todo tiene, decíamos, hay diversas operaciones o diversos trabajos en la iglesia. Hay maestros de los departamentos de escuela dominical, en adolescentes, en niños. Si verdaderamente esa hermana está con esa enseñanza a los niños en la escuela dominical y dices, es una hermana constante en la enseñanza, tiene gracia para enseñar, ¿dónde ha dejado usted el don de la enseñanza? ¿Usted o yo? Señor, aquí estoy. Ahora, el don de servicio va conectado con este don de la enseñanza también. Pastor, dígame aquí estoy. Les voy a dar ahorita un ejemplo. Vamos para allá. La pregunta es, ¿tengo el don de la enseñanza? Porque no es de que lo voy a buscar. ¿El Espíritu Santo ya me lo asignó? Vamos al don de exhortación. ¿Están aquí, hermanos? La predicación va a durar hasta las 3 de la tarde. ¿Está bien? Romanos 12:8. Romanos 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Hasta ahí. Don de exhortación. Exhortación. El don que capacita al creyente para que pueda ser llamados eficaces a otros para que obedezcan la verdad de Dios. Lo vuelvo a decir, es el don que capacita al creyente para que pueda hacer llamados eficaces a otros para que obedezcan la verdad de Dios. Yo tengo el don de la exhortación. O sea, quiero decir, si usted dice, yo lo tengo, creo que lo he visto desarrollado, yo exhorto a otros a que obedezcan a Dios todo el tiempo. Hermanos, hay dos clases de exhortación. Uno, exhortación para amonestar. Se usa este don en el sentido negativo de amonestar y corregir respecto al pecado. Hay hermanos y hermanas que tienen este don. Sigue vigente. Usted se molesta cuando una hermana le dice, hermano, no lo he visto, pero se lo dice con un amor, amonestando al hermano. ¿Tiene 3 días que no viene a los servicios, al culto? ¿Qué pasó, hermana? Hermano, y las mujeres maduras cristianas aconsejan a las mujeres más jóvenes en el Señor. Le dicen, oye, mija, a tu hijo enséñale la palabra. Mira, la escritura dice eso. Esas hermanas y hermanos siempre están exhortando, amonestando porque tienen el amor de Cristo. Pero tienen ese don. El Espíritu Santo se los asignó de una manera especial para amonestar respecto al pecado, etcétera. Y dos, segunda de Timoteo 4:2 para respaldar. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con lenguas. Así dice, ¿no? ¿Sí dice así, hermana? Con doctrina. ¿Cómo nos corrigen a nosotros? El pastor que decía, a ver, ven para acá, mira. Ya la escritura dice, ya cuando abren la palabra dices, no, pues ya nomás es de, pues sí, ¿verdad? Dígame, ¿qué podemos hacer contra la palabra? 2, exhortación para animar, consolar y fortalecer. Dijimos exhortación para amonestar, pero también es exhortación para animar, para consolar y para fortalecer. Se usa este don de exhortación en el sentido positivo de animar, de consolar y fortalecer a los creyentes en medio de sus luchas.
Y usted dice, ay, ¿tendré este don de la exhortación? Hebreos 10:24. Versículo conocido, Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Eclesiastés 4, Eclesiastés capítulo 4, versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La vida cristiana es mejor con compañía, porque si tengo alguna dificultad, un desánimo, estando dentro de la congregación, alguien me va a ayudar a levantarme. Alguien me va a exhortar, hermano, vamos, no se desanime. Y viene el consuelo en medio de la lucha, hermano, adelante en Cristo. Él tiene ese don de la exhortación, no todos lo tienen. O sea, me refiero, hermanos, ese don solamente el Espíritu Santo, ¿quién se lo asignó? Exhortación no es yo sé exhortar, usted sabe, ¿no? Me dejo de llamar autoridad y mi apellido gritón. Alguien se molesta cuando de repente nos dice el hermano, no le he visto en el culto. Ay, pues ¿qué quiere, hermano? ¿Estoy trabajando? No, el verdadero creyente acepta la amonestación. Dice, sí es cierto, hermana. Y más que al hermano, al hombre, es a Dios. Romanos 12, versículo 8. Vamos al don de reparte con liberalidad. Ay, qué hermoso don, quería llegar aquí yo. Todos lo están pidiendo, mire, todos están levantando la mano, está en la transmisión. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo. El de repartir. ¿Está listo? Romanos 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Este don, estoy en el don de reparte. Reparte. Con liberalidad que va unido. Reparte. Este don denota generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás con recursos propios y la vida misma. Maravilloso. Maravilloso. Gloria a Dios. Generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás con recursos propios y la vida misma. Tengo ese don de repartir. Hermano, escúcheme, vuelvo a decir este comentario. Bueno, vamos a leer Eclesiastés 11, versículo 1. Eclesiastés 11, verso 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11, 1, versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué dice la primera palabra? Reparte. Le habla al creyente, al que conoce la palabra, a usted y a mí. Sé un labrador que echa su semilla en un suelo espantoso y esperemos a que crezca. El asunto es que no sabemos si cuánto tiempo va a venir ese fruto. Sé generoso mientras hay abundancia. Haz amigos mientras queda tiempo. ¿Estaremos haciendo amigos? ¿O nos estamos alejando? Te habla el hermano fulano de tal, Gerardo. Contéstale tú, yo no. Hermano, esto es más serio de lo que pensamos. No, dile que no, ciérrale la puerta, ciérrale. Que no quiero hablar, no. ¿Estamos haciendo amigos? Esto es lo que significa, escúcheme, en toda la traducción Eclesiastés 11:2. Está larga, ¿verdad?
Haz amigos mientras puedas, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar ese favor de esos amigos que uno sembró. Pero reparte mientras haya, no se trata de las grandes cantidades de dinero. Claro, hay que dar ese amor sacrificial, no de las sobras, no sobras. Segunda de Corintios, no lo vemos, 9, versículos 6 al 7, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La definición es con recursos propios. ¿Tengo el don de reparte? Yo conozco hermanos y hermanas. A lo largo de toda mi vida, siendo niño, aún lo recuerdo, ahora con este tema. De repente estaba y el hermano así, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? No tenga, hermano, una bendición. ¿Qué? Esos hermanos, pero siempre es una constante, no es de, escúcheme, ¿están aquí? No es de, hoy me levanté con el ánimo de repartir. Es más, hagan fila todos, miren, ¿listos? Ya todo de repartir. No, ¿viste que tengo el don? Y luego mañana, ni se me acerquen, yo no quiero, no tengo dinero. El don de reparte es una constante toda la vida. Con recursos propios. Van a decir, ¡ay, qué gritón es este hermano! A lo mejor hasta algunos hermanos en la transmisión le bajaron el volumen. Yo le doy gracias por esos hermanos y hermanas que tienen ese don y han sido bendición para mi vida. ¿Usted conoce hermanos y hermanas así? Como decimos acá en Monterrey, acomedidos. Hoy está la hermana volviendo una banca y así los muchachos. Uy, ya voy a empezar, ¿verdad? Y está la escoba ya y así. ¿Qué onda, mijo? Liberalidad, porque se reparte con liberalidad. Liberalidad significa algo maravilloso. Sencillez. Integridad de corazón. Vuelvo a Romanos 12:8. Romanos 12:8. Porque dice, el que reparte con liberalidad. Liberalidad es sencillez, integridad de corazón, intenciones nobles y generosidad sin reservas. El creyente da no para obtener reconocimiento, sino para glorificar a Dios. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Oye, hermano, pero es que nadie me reconoce, pero Dios está viendo todo. No toques trompeta, Gerardo, dice la palabra. Si es cierto, no toques trompeta, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, pero lo más importante es que lo está viendo mi Señor Jesucristo. Nadie se enteró. No subió una selfie. Aquí repartiendo 20 tacos, ¿verdad? No, quítale 10 y reparte 10. ¿Cuántos Ananías hay? Y Zafiras también. Pues no, pues nomás nos tiró a los Ananías. ¿Y las Zafiras qué? Mire, Pablo elogió a las iglesias de Macedonia. Elogió el apóstol Pablo a las iglesias de Macedonia. Estoy prácticamente todavía cerrando, pero no es la conclusión. Tengo que terminar hoy. Segunda de Corintios 8, versículo 1. Segunda de Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Escucha, hermano.
Profunda pobreza significa que los hermanos de esas iglesias estaban por debajo de los medios de subsistencia o eran pobres en extremo económicamente. Era el tipo más severo de privación económica que los obligaba incluso a convertirse en mendigos. Pero esa iglesia de Macedonia tenía ese don de repartir. Bendito sea su nombre. Hermano, es que el talento, deme para poder trabajar. Hermanos, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué estamos llegando? Cristo viene por una iglesia que le está sirviendo de corazón y ayudando a los necesitados. Y poniendo de nuestros recursos estos hermanos. Yo les pregunto, ¿estamos como las iglesias de Macedonia por debajo de los recursos de subsistencia? ¿Somos pobres en extremo? Estos hermanos, aún en su pobreza, dice Pablo, ustedes, dice, abundaron en riquezas de su generosidad, y Pablo los elogió. No, hermanos, hermanas, hoy andamos cuestionando 100 pesos. Estamos viendo al hombre y no a Dios. Cristo viene, pero por una iglesia que tiene estos dones en acción. Servicio, reparte con liberalidad. Versículo 3 de 2 de Corintios 8, 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado, dice Pablo, con agrado ustedes, hermanos, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 4. Pidiéndonos, dice Pablo, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En otras palabras, los hermanos de las iglesias de Macedonia le imploraban a Pablo participar en la obra en la iglesia. Hermano Pablo, te ruego, dime qué quieres que yo haga. Yo lo hago por la obra del Señor. No, hermanos. ¿Qué? ¿Todavía están pidiendo el de lenguas y el de sanidades? Pero son los más espectaculares, hermano. Viera que en aquella iglesia está el fuego de Dios. Allá sí hablan en lenguas. Allá sí hay aparentemente milagros. ¿Y estos qué? No podemos con este de reparte. No podemos. Gloria a Dios por hombres y mujeres como Tabita, como Lidia, que las hay en este tiempo, que abrieron antes de la pandemia, abrieron su casa para hacer un culto, no la cerraron, la abrieron para hacer un estudio bíblico. Algunos ni le conocemos y ¿quiere que lo invite a mi casa o qué? Hermanos, se sentían gozosos, decían, hermano, y todavía ponían un alimento en nuestra mesa, en su mesa. Y yo, no, hermano, no se preocupe. No, es que es hermoso que venga y traiga la palabra. Proverbios 3:9, Proverbios 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Todos quieren el 10, pero no quieren el 9. No, hermanos. Salí de predicar a una iglesia para cerrar rápido. Yo sé que hoy tomé mucho más tiempo y no me estoy arrepintiendo, por el contrario, hasta donde esto nos permita, la pila y esto, el internet. Para aquellos que dicen, es que predicar es bien bonito, las ofrendas y todo. Por favor, hombre, por favor. Literalmente ni siquiera para la gasolina, hermanos. Salí de predicar y nadie se acercó en una iglesia que me invitaron. Hace tiempo, no hace mucho tampoco. No hace mucho, pero tampoco hace poquito. Porque todavía había cultos presenciales, fue antes de la pandemia, ya me acordé. Fue antes de la pandemia. Y yo salí, hermanos, terminé de predicar y bueno, ya no se acercó nadie. Dije, bueno, yo me voy.
Y cuando yo iba camino a mi carro, venía una hermana atrás de mí, hermano, 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 hermano. Entonces yo volteo. Sí, hermana, y la hermana venía con un durito preparado de frijolitos, con repollito, con crema, salsa casera, salsa botanera y con un refresco, y era en canícula, sin calor. Yo ni siquiera agua me dieron y no me bajé. ¿Por qué no me dieron agua? Pues que Dios tenga misericordia de sus hermanos, ¿verdad? Y en canícula. Fue por ahí de un mes, julio, agosto, me acuerdo, más o menos. Y la hermana, hermano, hermano, antes de que se vaya, para que se vaya a comer un durito. Y yo, créame, hermano, yo lo vi. Gracias, Señor, en el momento, por la vida de esta hermana que se acercó y fue hasta donde yo andaba, ya me iba yendo yo afuera en la calle. No se trata de las grandes cosas, si usted lo puede hacer, hay que hacerlo. No, yo me subí al carro y ahí ni siquiera le di, ahí viera qué rico me supo el durito. Y con una cocona, ya sé que es bien mala, ¿verdad? La coca. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Dónde reparte? Hay algunos que tienen esa oración para cerrarlo y nunca lo cierro, ¿verdad? El don de reparte. Le tuve que dedicar como 20 minutos. Ya voy, ya voy. Hay algunos que tienen esta oración. Que Dios te dé más, para mí no más. Y así viven. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos, hermanos? ¿Mm? ¿Dónde preside con solicitud y hace misericordia los últimos dos? Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Aquí presidir, el don de presidir, es literalmente pararse al frente. Es decir, Pablo habla del don usado para los que administran, de administración, un término que significa guiar. Y se aplica a la persona que maneja el timón en una embarcación. Ese es alguien que tiene el don de presidir, pero con gracia de Dios. Yo veo que este hermano, de verdad, es todo un líder, decimos acá. Sí, pero con la gracia del Señor. Porque nos guía verdaderamente en un grupo, en un trabajo. Yo lo veo, sobre todo en la verdad de Dios. No sé si me explico. Tomó el timón de esta embarcación y nos guía bien este hermano, esta hermana, nos está guiando bien. Tiene ese don de presidir, de administrar bien los recursos del Señor. ¿Cuántos hemos sido tesoreros en algún departamento de la iglesia? O sea, tesoreros. En el Nuevo Testamento esta palabra se emplea para describir el liderazgo en el hogar, el liderazgo en la iglesia, pero no está limitado solamente a ellos, a los líderes del hogar o líderes de la iglesia, sino es un liderazgo en cualquier trabajo dentro de la iglesia, el don de presidir. Romanos 12:8 dice, Romanos 12:8, el que hace misericordia con alegría es el último. Es decir, misericordia, la persona que trata con sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y tristeza. Pero no solamente los trata con amabilidad, con sensibilidad, ese que tiene el don de misericordia. No trata al hermano que está sufriendo, usted lo trata con sensibilidad porque tiene el don de misericordia, sino que pone a su disposición sus recursos para aliviar esa aflicción. Lo que acabamos de decir de reparte. El hermano no tiene que comer, yo he visto, no tiene, etcétera, etcétera. Y dices, oye, pero yo veo que si algo tengo, saco de la alacena, y si algo puedo ir a comprar, ahí voy. Es que, hermanos, de verdad. Alegría es una actitud crucial para asegurar que el don de misericordia se convierta en una ayuda eficaz. O usted vaya y ayuda al hermano, le voy a comprar una tapa de huevo, uy, y yo me voy a quedar sin huevo. ¿Usted cree que Dios se agradó de mí? No, lo dio con alegría, Señor, porque Él es mi hermano, es mi hermana en la fe. Hay hermanos que ni nos enteramos y están ayudando. Obviamente sus responsabilidades primero en la iglesia, ofrendar, etcétera, lo que conlleva aquí.
¿Está de acuerdo usted en esa parte? Porque mire, lo digo rápido, rápido, ya voy a la conclusión, ya. Un hermano que una vez se acercó y dice, hermano, yo no voy a diezmar aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a ayudar a otros necesitados de afuera. Estamos mal. Dije, estamos mal. Y terminó molestándose, se lo digo honestamente. Pues, ¿qué prioridades tiene entonces? Ah, bueno, entonces, y empezamos. El verdadero creyente maduro sabe lo que tiene que hacer. Es maduro en el conocimiento de la palabra. ¿Está de acuerdo, hermano? Conclusión. Por fin, ¿verdad? Algunos. Conclusión. Debemos poner en orden los dones espirituales. Dones espirituales son capacidades divinas para el ministerio, es decir, el cargo. Un ministerio es un cargo. El Espíritu Santo ya nos asignó ese don o dones. Pero yo espero, hermano, que después de este tema, usted y yo no debamos seguir diciendo, ¿cuál es mi don? No lo sé. Usted ya sabe cuál es. Desarróllelo. En la gracia del Señor, debemos ejercerlo por dos cosas, esos dones, para edificación de la iglesia y para la gloria de Cristo.